vengo de un país donde hubo una guerra civil, crecí escuchando historias. Las historias de mis padres que estuvieron en la revolución salinista, en el contexto de la guerra civil. Historias, por ejemplo, donde habían dos hermanos, casi se matan entre ellos. Los jóvenes no pueden volver a casa. ¿Qué va este libro y qué fue lo que te inspiró a escribirlo? Son 9 historias donde si lees todos los cuentos y lees del cuento 1 hasta el cuento 9, vas a encontrar una historia, una novela. Se unen, pero a la vez cada historia también se lea como una historia independiente. El arma, el privilegio más poderoso que tiene el ser humano es la imaginación. Mis humanas del corazón, mis humanos favoritos, qué bueno que continúan con nosotros. Mi invitado extraordinario del día de hoy ya está en la casita humana, se los voy a presentar para que nos quede mucho tiempo de platicar con él a profundidad. Él es escritor, editor, guionista, nacido en León, Nicaragua. Ha hecho de la literatura un puente entre la memoria, la migración y la identidad centroamericana. Su libro, Los jóvenes no pueden volver a casa, fue elegido por la BBC Mundo como una de las lecturas claves para entender la Centroamérica actual. Es co-guionista de cortos experimentales, subdirector de la revista Carátula y coordinador de contenidos del Festival Literario Centroamérica Cuenta. Actualmente estudia un doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Washington y vive entre Seattle y Guadalajara. Démosle la bienvenida que se merece, me encanta tenerlo en la casita humana. Mario Marx, bienvenido. Qué agradable sorpresa. Sí. Bienvenida. Qué agradable sorpresa y bienvenida. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos y qué bueno volverte a ver después de mucho tiempo. Exacto. Me encanta que suena así como pausado. Dije, ¿qué estamos por decir? Es que eso creo que es la parte de la comunicación, es decir, siempre esperamos una respuesta del otro, es como un juego de ping-pong. Entonces, a ver quién da el primer golpe o el primer raquetazo. ¿Sos vos en este caso? Soy yo en este caso. Hemos dado ahí un Mario del corazón. Cuéntanos cómo este ser humano que tengo aquí llega a convertirse en escritor, porque se me hace desafiante esa idea en Latinoamérica. Como decir, me voy a dedicar a escribir. ¿De dónde? ¿Quién es ese niño que llega hasta este momento? Bueno, yo creo que tiene que ver siempre con la curiosidad. Y creo que cuando somos niños, acabas de decir esto, que es una palabra clave, ¿no? Es decir, cuando somos niños somos muy curiosos y creo que cuando somos adultos somos re curiosos a veces. Entonces no sabemos que no tenemos signo de una significancia del riesgo ni de las cosas, y entonces en esa curiosidad creo que está la semilla de la decisión de poder decidir, voy a ser escritor o voy a dedicarme al arte o voy a hacer cine o voy a ser ingeniero, no lo sé. Nació a lo mejor de escuchar historias que escuchaba de vecinos, de amigos, siempre las historias de los padres de mis amigos que contaban historias que yo no sabía si eran ciertas o se las inventaban. Yo creo que el primer contacto que tenemos como seres humanos son las historias que nos cuentan y son las historias que quedan grabadas en la memoria. Entonces, para bien y para mal. Y para bien y para mal. O sea, y también están las historias compartidas y vividas, que son las que vamos desarrollando, creando o viviendo. Claro, pero las historias, hasta que no quedan escritas o plasmadas, quizás desaparecen, ¿no? Pues... Bueno, desaparecen. Desaparecen, creo que es que las palabras se las lleva el viento. Algo bonito que era como agarrar de las frecuencias invisibles y hacerlas visibles. Justamente eso, es decir, también tejer la vida pública con la privada, como las historias, esa vida invisible que aparentemente no existe, pero existe en la imaginación. El arma o, digamos, el privilegio más poderoso que tiene el ser humano es la imaginación. El cepillo de dientes o el café no lo habríamos tomado, no lo estaríamos tomando si no habríamos descubierto con la imaginación primero a qué sabe o qué sería o cómo sería. O sea que todavía hay mundos por descubrir a través de nuestra imaginación. Justamente eso, ¿no? Y creo que lo hemos hablado ya a lo mejor antes. El tema de la imaginación es un asunto que tenemos esa arma o ese privilegio poderoso que podemos utilizar siempre para poder hacer el bien, como también hay algunos que a lo mejor no lo hacen tan bien. Me quiero volver un poquito a tu infancia particularmente, pero ¿cómo hiciste ese recorrido? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Escribías en la escuela? ¿Después decidiste la universidad? ¿Te influenció tu familia directamente o fue algo que nació de un rincón mágico de ti? Justamente eso, en mi familia no había alguien que hiciera arte o que hiciera literatura o que leyera. Creo que más bien nace de la carencia o de la
de la ausencia de arte. Entonces creo que yo quería ser músico, o sea, quería componer, escribía cartas. Eran cartas que yo me escribía a mí mismo y escribía a mis amigos. ¡Qué padre! Y eso, cuando comenzaba a escribir cartas, ya comenzaba como a crear o imaginar mundos que me parecían que eran como muy irrisorios e inverosímiles. Y fue justamente eso, a través de la escritura. No, en realidad nunca tuve, no te podría decir como que a los 7 años descubrí mi vocación, sería una petulancia, no fue así. Fue más bien como a los 14, 13 o por ahí que decidí que en realidad que me gustaba esto de que si no iba a ser un buen músico, al menos iba a intentar ser un escritor más o menos decente. ¿En serio? Sí. ¿Y cuáles fueron las sorpresas, me imagino, con este reconocimiento? Digo que por ahí uno no hace lo que hace por el reconocimiento, pero cuando llega algo como la BBC a decir tu libro es una lectura indispensable para entender la Centroamérica actual, es como... Yo creo que tiene que ver con que hay inquietudes, como te decía, curiosidades, y yo siempre he tratado de entender a mi generación, o trato de entender a mi generación a través de la literatura. Yo vengo de un país donde hubo una guerra civil, donde yo crecí escuchando historias. La historia de mis padres, la historia de mis tíos que estuvieron en la revolución sandinista, que estuvieron en el contexto de la guerra civil. Historias, por ejemplo, donde habían 2 hermanos y estaban en la guerra y casi se matan entre ellos o casi terminan pues enfrentándose entre ellos. A causa de una emboscada, ¿no? Porque había un contexto de guerra. Entonces, a partir de esa historia que yo fui escuchando, me interesaba muchísimo como poder entender esos silencios que hay en la familia, que generalmente los silencios son parte de nuestra familia y también son aquellas cosas que, como vos dijiste, cosas invisibles, lo que no se nombra o lo que a veces no tiene nombre. Entonces la idea para mí era como tratar de ponerle nombre a eso que yo fui escuchando, a esas cosas que yo fui oyendo como en los pasillos de casa, en los pasillos de la calle. ¿Y qué pasó cuando descubriste que tu forma de comunicarlo era tan cercana para la gente que te lee? O sea, que tiene esta cosa de... Digo, muchas personas pueden escribir, pero luego el tener el don de encantar con tu palabra y hacer que sea interesante lo que escribes y que las personas se queden ahí. Yo creo que tiene que ver con que yo siempre cuento esta historia. Yo estaba estudiando la universidad y estaba escribiendo mi primer libro, tendría unos 18, 19 años cuando estaba en la universidad. Te vino del alma, dijiste yo voy a escribir mi primer libro y empezaste a escribir. Digo, a mí se me hace extraordinario, me encantaría escribir un libro, pero jamás me lo planteé como algo que pudiese suceder. Es decisión y querer hacerlo y pues yo no sabía si lo iba a hacer bien, pero al final yo no tenía ni siquiera en ese momento computadora y recuerdo que yo tenía que usar las computadoras de la biblioteca de la universidad. Un día de tantas, mi libro, el que estaba escribiendo, estaba en las computadoras de la biblioteca y una vez tenía que revisarlo y tenía que esperar casi como media hora a que terminara el usuario anterior para yo poder usar esa computadora donde estaba la última versión de mi libro. Lo que primero que dije, bueno, me debe de gustar tanto esto como para estar esperando casi una hora al que termine el usuario de la computadora y poder yo trabajar en el libro. Claro. Fue allí cuando decidí que de verdad, tal vez no vivir de la literatura, sino vivir con la literatura. Que eso tiene que ver con todo lo que hacemos, es decir, alrededor del arte que elegimos ejecutar o crear. Y eso fue. ¿Puedo profundizar un poquito más de eso que me dices, de que la literatura está rodeando todo el arte que hacemos? ¿Cómo digo, todo tiene que pasar primero por la palabra, de alguna manera? Claro. Pues ahí en este sentido lo que hacemos es como tratar de crear esa atmósfera. Es decir, es muy difícil, vos lo acabas de decir antes, es decir, cómo ser un escritor latinoamericano en el siglo XXI y no morir en el intento. Bueno, podrías Nuevo libro. No, exactamente, ¿no? Podría ser, no sé, puedes hacer contenido, puedes hacer community manager, qué sé yo, hay muchas cosas que están alrededor de la escritura, como has dicho la palabra, ¿no? Y esas cosas que están alrededor de la escritura son lo que le van dando forma también a las ideas. Porque antes de que el objeto llamado libro sea libro, están las ideas. Antes de que el programa sea programa, están las ideas, ¿no? Entonces, creo que es enfrentarse y no tener miedo a esas ideas que están siempre allí.
Tener este codificador, como dices tú, ser este codificador entre lo invisible y la manifestación y la visible. manifestación visible, claro, ¿no? Darle forma, ¿no? Es decir, creo que todos somos como una especie de arqueólogos, por así decirlo. O sea, como que tenemos una idea y hasta que no comenzamos a escarbar en esa idea no vamos a darnos cuenta cuál es el resultado. Entonces yo creo que ese es el procedimiento. Yo no sabía si iba a resultar, si iba a ser un libro referenciado por la BBC, yo no sabía si el libro iba a hacerle bien. ¿Es el libro? No, este es el segundo libro. Pero me refiero al libro de la BBC, no fue el... Es el segundo, sí. Y el primero es un libro de poesía que... Qué lindo. Que también es eso, es decir, si voy a hacerlo, voy a tratar de hacerlo bien. Y es clavarte con la idea, como dicen en México, saber que contra viento y marea no vas a hacer otra cosa que no sea que esté alrededor de tu vocación o de lo que tú has elegido o lo que vos has elegido como tu vocación. Y en este caso, lo mío, pues ha sido la literatura. O sea, narrar también tu propia historia personal, ¿no? Claro. ¿La escritura te da esa posibilidad? Por supuesto, porque, bueno, Borges decía que, tu compatriota decía que toda literatura es autobiográfica. Y al final, quien diga de que no, esto no me pasó, no estás contando tu historia real, estás contando una parte de esta historia, aunque no te haya sucedido a vos. Es decir, al crear personajes, al contar una historia, son historias humanas. Y eso es lo que nos hace humanos. ¿Por qué conectamos con las historias que leemos o que vemos? Porque nos hacen sentir humanos como ellos. Tenemos que ir a una pausa brevísima. ¿Tomas un cafecito con Por favor. Humanas del corazón, mis humanos favoritos. Vamos a una pausa muy breve y estamos de regreso para hablar de esta narrativa que nos permite florecer y crear. Acompáñenos. Hermosuras, qué bueno que continúan con nosotros. Mario, gracias que continúas con nosotros. Qué bueno tenerte en el programa. Igual. Hablamos de muchas cosas porque es muy interesante platicar contigo. Bueno, las preguntas que haces también son muy interesantes y siempre eso es bueno. Sí, muy bien. Tenemos acá a este hijo de papel. Claro. El gran premiado. Qué orgullo. Los jóvenes no pueden volver a casa. Me encanta la portada, está hermosa. Gracias. ¿De qué? A ver, cuéntame. Es un fragmento de... ¿De qué va este libro? ¿Y qué fue lo que te inspiró a escribirlo? Digo, yo sé que tu propia historia... Yo también soy inmigrante. Ajá. Pues... Tiene sus matices narrativos, me imagino, de todas las dimensiones. Justamente, bueno, el tema es que... Son 9 historias, son 9 relatos que están contados como una especie de novela donde si lees todos los cuentos y lees del cuento 1 hasta el cuento 9, vas a encontrar una historia, una novela, ¿no? La idea... Se unen. Exacto, se unen, pero a la vez la apuesta literaria, porque eso también es parte también ya como de la apuesta literaria, no solo contar la historia, sino como apostar por el lenguaje, por la estructura, que tienen que ver con todo esto que está alrededor de la historia. Es que cada historia también se lea como una historia independiente, como un cuento independiente, ¿no? Entonces las historias van desde un padre que regresa a casa muchos años después, un hijo que se encuentra con su padre, mas no sabe a su padre que ese es su hijo. Son historias entre padres e hijos, son historias que pasaron, son historias que creaste, son una mezcla de un poco... Son una mezcla de todo porque son historias que yo fui escuchando, fue historia que yo fui imaginando, fue historia que fui pensando alrededor de todo. Pues también la situación, la historia como telón de fondo, exrevolucionarios, por ejemplo, que después de la guerra quedaron un poco tocados de la cabeza. Digo, crecer en una sociedad que tenga una guerra civil nos marca definitivamente. Completamente. Entonces, ¿cómo te marcó a ti este proceso, digamos, de escribir el libro? Fue como una especie de reto de poder entender a través de la escritura de este libro a mis padres, a la generación de mis padres, a la generación que apostó por los ideales y que al final los ideales son escaramuzas, son estelas que se queman en el fondo del mar, en el cielo, y entonces, porque todo lo que uno lucha a veces por utopía, pues la utopía es justamente eso, algo imposible que no sucede. Y la generación de mis padres pues creyó en la revolución, creyó en una guerra, o creyeron que podían salvar un país, pero para mí también es un poco de crítica, ¿no?, a esta misma generación, ¿no? No puedes salvar a los demás si no eres capaz de salvarte a vos misma o a vos mismo, ¿no? Y ellos no fueron capaces, esta generación no fue capaz
capaz de salvar a sus propias familias, ¿no? Entonces, como bien decís, crecer en un contexto de posguerra, que fue mi infancia, para mí era como tratar de entender a la generación de mis padres, no juzgarlos, no criticarlos exactamente o directamente, sino... No, bueno, pero se confunde un poco el tema de juzgar con el tema de realmente tomar una postura. Claro. Me parece que la autoridad no se discute jamás. Y siento que es necesario discutir la autoridad, porque de niños nos educan a que no podemos discutir la autoridad de nuestros padres y de ahí nos quedamos con el patrón de que no podemos discutir la autoridad en general. Es muy raro que tengamos el valor de decir, adultos que ya nos hicimos muy adultos, tenemos esa capacidad. Justamente, la literatura para mí es una forma de entender, primero tratar de entenderme a mí mismo, tratar de entender los procesos, por ejemplo, de Centroamérica, ¿no? Que es de donde yo vengo, ¿no? Es decir, cuando pensás incluso en Centroamérica, a veces este libro también habla un poco de esto, de estas historias. Los países solamente son telón de fondo. La revolución, los contextos, los procesos de conflictos de poder son solamente telón de fondo. Al final lo que importa es la historia humana que hay detrás de esos conflictos, ¿no? Y eso se repite, ¿verdad? En cualquier lugar. Completamente, desde Auschwitz, desde la Segunda Guerra Mundial, me explico, es decir, lo que vivís actualmente hoy día es completamente irrisorio y eso no es remoto que haya pasado hace 60 años. Entonces estamos viviendo 1984 de George Orwell, donde la verdad y la posverdad creemos de que lo que es bueno en realidad termina siendo malo, porque lo que es bueno para vos es malo para el otro, ¿no? Entonces se repite. Me impactó bastante esto que dijiste de que los ideales se queman. ¿La literatura no sirve también para construir y sostener ideales? A mi modo de ver, ¿verdad? Probablemente haya otros escritores que sí, pero para mi modo de ver no, la literatura no debería tomar partido por una sencilla razón, porque si toma partido, toma consignas, y las consignas responden a un tiempo, y por ejemplo el tiempo presente de hoy. 20 años después nadie se va a acordar de esas consignas, como nadie se acuerda de los conflictos pasados, como nadie se acuerda de por qué empezó la Segunda Guerra Mundial y por eso, como no recordamos, volvemos a empezar una nueva guerra. Y entonces, pero los libros no sirven para recordar, justamente esto que hablábamos de alguna manera, aunque sea a través de las palabras, de regresar. Claro, sirven para recordar, pero creo que cuando me refiero a no tomar partido, es decir, que tu literatura o tu arte no debería, a mi modo de ver, estar exclusivamente al servicio más que de tus ideales o tus propios ideales de qué es lo que vos pensás o crees como artista, ¿no? Pensamos en ideales, nos convertimos en activistas, pero 20 años después las causas son diferentes, los ideales son diferentes. Es lo que le pasó a mis padres, a esta generación. Creían en una utopía revolucionaria y la utopía revolucionaria terminó como el mito, como Saturno, tragándoselos a ellos mismos. Uy, qué rudo. ¿Quiénes son los jóvenes que no pueden volver a casa? ¿Los de tu generación o los de tu papá? Yo más bien hablo de mi generación, que somos una generación de que todos los personajes de las historias están huyendo. Huyen de casa, huyen del país, huyen de la situación que vive a lo mejor la familia, la casa, el país, lo que sea, o están huyendo de sí mismos para encontrarse a sí mismos. Entonces la metáfora de los jóvenes no pueden volver a casa es porque cuando te vas de casa literalmente es difícil volver, porque cuando volvés a tu casa con tu familia a veces te sentís como turista en casa. No sé si a vos te ha pasado o nos pasa casi, ¿no? Que cuando volvemos a la casa de nuestros padres o a la casa... Sí, o bueno, en el caso de inmigrantes, construir una vida en otro país y luego regresar y ser un poquito de cada lugar y ya como casi de Exacto. Ninguno, que a mí por un lado me gusta sentirme como más ciudadana del mundo y no tener este apasionamiento por un territorio que al final son intereses o políticos o religiosos. Claro. Pero realmente como seres humanos creo que te encuentras con cualquier ser humano en el planeta y es maravilloso encontrarte con un hermano o hermana, por decirlo de alguna forma media poética. Completamente, y cuando volvemos como extranjeros. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es no pensar que pertenecemos a un país, sino que pertenecemos a una lengua, que es el español, que es la lengua que nos comunica, ¿no? Pero eso también sería muy... O a la humanidad. Pertenecemos a la humanidad. Eso sería muy hispanofílico también, pero más bien, me gusta. sí, sería más bien como pertenecer, como decís, a una comunidad, a una tribu. Y esa tribu es
es lo que te sostiene como individuo dentro de una sociedad. ¿Y a ti te pasa eso, por ejemplo? Porque entiendo que estando en Estados Unidos, estudiando una beca, que es otra sociedad, otro punto de vista bastante diferente a lo que entiendo que sentimos en América y en Centroamérica. Es justamente, son otro tipo de, otras movidas, otros momentos. Yo creo que esto de haber vivido, llevar casi, este año cumplo 10 años de hecho de estar fuera de casa, es decir, fuera de Nicaragua, de vivir fuera, pues te hace como tener la suficiente, no decir la suficiente, pero la posibilidad de poder contactar o poder interactuar con otras comunidades fácilmente, ¿no? Porque sentís que las otras comunidades, como en Estados Unidos, que es una comunidad amplia, es decir, es una comunidad desde lo latino, asiático, es decir, es un país de migrantes. Entonces, sentís que esa interacción como migrante, pues, estás allí, ¿no? O sea, vos sos parte de. En México me pasa lo contrario. En México me siento como en casa. No, me siento como en casa porque siempre he visto o he pensado que México es como el hermanito mayor de Centroamérica. Entonces... el hermanito mayor, me gustan los diminutivos, vamos, ¿eh? Sí. El distrito mayor. Exacto, ¿no? Y no sé si la frase en México que dicen México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces yo pensaría Latinoamérica tan lejos de Estados Unidos y tan cerca de México. No sé, hay como ese músculo, ¿no? O ese personaje que sostiene o y que apapacha, por así decir, como dicen en México, ¿no? A los demás países, sobre todo a Centroamérica, ¿no? Es como te decía, un hermanito mayor. ¿Qué es para ti lo mejor de ser humanos? Cometer errores humanos, o sea, la belleza del error humano es lo que hace que verdaderamente seamos humanos y donde esté la verdadera perfección de poder alcanzar como el cenit, por así decirlo, de lo que pensamos y somos. Qué profundo eres, Mario, cuando estamos acá con toda mi concentración. Es el café. Es el café, buenísimo. Humanos del corazón, mis humanas favoritas, gracias por acompañarnos hasta este momento del episodio. Si quieren mucho más, busquen estos libros maravillosos de Mario y profundicemos más en estas historias y narrativas y en el arte y la belleza de nutrición que nos da leer un libro. Tener papelito en la mano y estar leyendo que nada que ver con las pantallas y demás, lo siento, pero sí, la verdad que es una inyección directo al alma. Completo. Quiero hace mucho, háblese bonito y el aplauso es para mi invitado hermoso del día de hoy. Gracias, Mario, por venir. Muchas gracias.